Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy bien, en esta noche vamos a ver aquí en el Salmo 2 que los verdaderos hijos de Dios se someten al señorío de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios se someten al señorío de Cristo. ¿Recuerdan que en el Salmo 1 vimos que los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Se deleitan en la palabra de Dios. Así dice el versículo 2 del Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero ahora aquí en el Salmo 2 veremos que se nos presenta el futuro reino donde todos adorarán al Mesías cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Hemos dicho que el Señor Jesús vino primero como cordero para morir, pero en su segunda venida Él volverá como león a pelear y a recuperar el reino para entregárselo a su Padre. Y yo sé que en nuestra mente está esta lucha, ¿no?, de cómo Jesús puede ser cordero y león a la vez. Pero eso nos enseña la Biblia. Primero Jesús vino como cordero a entregar su vida, a morir por nosotros. Pero cuando Él vuelva en su segunda venida, Él volverá como león a pelear. Hay una perfecta armonía entonces entre el Mesías sufriente de Isaías 53 y el Mesías rey del libro de Daniel. Es una perfecta armonía, porque hay dos venidas. El pueblo de Israel no lo puede entender hasta el día de hoy, pero nosotros como Iglesia de Cristo sí podemos ver claramente ese misterio, ¿no? Porque Jesús es el siervo rey de Israel y de las naciones, pero al mismo tiempo nosotros somos la esposa de Él. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos aquí a ver en estos primeros versículos, del 1 al 4, la oposición del mundo al reino de Cristo. La oposición del mundo al reino de Cristo. Luego vamos a ver, en parte en el versículo 4 y también en el versículo 5, que Dios va a castigar esta oposición. Dios va a castigar esta oposición en los versículos 4 y 5. Luego veremos en el versículo 6 el establecimiento en la tierra del reino del Mesías. Versículo 7, veremos también la promesa y el engrandecimiento y éxito de este futuro reino. Y finalmente, en los versos finales, versos 10 al 12, veremos que aquí hay un llamado también a todos los reyes de la tierra para que se sometan voluntariamente al reino del Mesías. La primera palabra que aparece allí, o la primera expresión del versículo 1 es ¿por qué? ¿Por qué el mundo se opone al reino de Cristo? Nosotros podríamos pensar que si viene el reino de Dios a este mundo, el mundo lo iba a recibir con alegría, con pleno gozo. Pero no es así. Vemos que aunque Él trae un reino de paz y de justicia, Él va a sufrir gran oposición. De hecho, el versículo dice, ¿por qué se amotinan? Se amotinan, dice ahí. El término es bélico, una oposición bélica, violenta. No es una lucha de ideas, no es un debate filosófico para que la verdad emerja en una discusión, es una guerra. Y note que no son mercenarios. Usted entiende que los mercenarios son soldados que se unen a una guerra por un sueldo. No lo hacen porque aman a su país o porque quieren defender a alguna nación, a sus familias, no. Los mercenarios se unen a un ejército por una paga. Aquí vemos que no son mercenarios, están todos unidos en contra de Dios, guiados por su odio a Dios.
Se oponen a Dios y a su ungido. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl supo que David había sido ungido por Samuel? ¿Qué empezó a hacer Saúl? Comenzó a perseguirlo, no para conversar con él, lo perseguía para matarlo. Pero ¿cuál fue la actitud de David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl? ¿Qué hizo? No lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque ¿quién es Saúl? El ungido de Dios. Noten la diferencia. Lo mismo hizo Herodes cuando supo que el rey iba a nacer. Cuando el ungido de Dios, el Señor Jesús, iba a nacer. Él quiso matar a todos los niños. Lo mismo hizo Pilato. Los religiosos del tiempo de Jesús se opusieron al Mesías. Van a querer guerrear con el Mesías. Dice también el versículo 1 que piensan cosas vanas. Es decir, conspiran, planean en silencio. Pero es en vano porque quieren pelear con Dios. Y nadie puede salir victorioso de pelear con Dios. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Dice aquí que todos los reyes del mundo, de las naciones, en un día futuro, se van a levantar para guerrear contra el ungido de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra ungido, tenemos que entender que la palabra ungido tiene la idea de propiedad de Dios. Es una propiedad de Dios. La palabra Cristo viene justamente del verbo untar, en griego, por ejemplo. El verbo engrío significa untar. Cuando Samuel vino con aceite para ungir a David porque él iba a ser el rey, ahí está la palabra untar. Y de esta palabra viene Cristo, la palabra Cristo. Es decir, David fue ungido por Samuel, pero Jesús el Mesías, que vino y que vendrá, es el ungido del mismísimo Dios, directamente ungido por Dios. Y aquí el mundo quiere matarlo, quiere conspirar, unirse para quitarle la vida. Acompáñeme por favor allí a Isaías, por favor, capítulo 61, y veamos quién es este ungido de Dios. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está la profecía de que iba a venir el ungido de Dios, el Mesías. ¿Y cuándo se cumple esto? Lucas capítulo 4, por favor. Acompáñeme a Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si notaron el detalle, el Señor Jesús omitió una parte, ¿recuerdan? De Isaías 61 en el versículo 2. Él no leyó la parte donde se dice el día de la venganza. ¿Lo notaron? Solamente leyó la parte de a predicar el año agradable del Señor. Pero la parte de el día de la venganza de Dios y el consuelo de los enlutados, eso no lo leyó. Porque el Señor en su primera venida vino como cordero, pero cuando Él vuelva en la segunda venida, Él sí allí va a traer la venganza y también el consuelo para el pueblo de Dios en el reino de Dios. Volvamos al Salmo 2 y leamos el versículo 3. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quieren las naciones? ¿Cuál es la oposición del mundo que no acepta al Señor Jesús? Dice, rompamos sus ligaduras. Es decir, como dice el libro de Proverbios, el necio quiere su propio camino, su propia sabiduría. La motivación es romper todo rastro de Dios, sacar a Dios de en medio, eliminar las reglas de Dios, eliminar la moral de Cristo. Mientras que nosotros los hijos de Dios, dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche,
Las naciones amotinadas quieren destruir a Dios. ¿Lo pueden creer? Sigue diciendo, y echemos de nosotros sus cuerdas. Como hemos visto también en la epístola a los romanos, quieren cancelar la verdad de Dios. Se quieren rebelar de la ley de Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. La primera parte del versículo dice que el que mora en los cielos se reirá. Como Dios es todopoderoso y vive en una atmósfera en que la criatura no lo puede alcanzar, porque Dios es omnipresente y dice que habita en los cielos, pero fíjense, la criatura tan pequeña que vive aquí en la tierra cree que puede llegar a Dios y destruirlo y destruir sus planes. Dios es omnipresente, pero la criatura tan limitada pretende tener suficiente poder para destruir la existencia de Dios. Dice allí, el Señor se burlará. Se usa el nombre ahí sagrado de Dios, el Señor, el Santo de los Santos, el Todopoderoso. Y dice que se burla, que se ríe, pero no es como cuando nosotros nos reímos de una broma o de un chiste. No es ese tipo de risa, no es de algo gracioso, sino es el desprecio por la maldad de ellos. Es el juicio de Dios sobre el mundo sin Dios que se opone al reino de Cristo. Dice el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. En primer lugar dice, luego hablará a ellos en su furor. ¿Se fijan que este versículo, este pasaje, no se refiere al tiempo de la iglesia? Se refiere a un tiempo futuro, porque este tiempo de la iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia, es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, de misericordia. Ni siquiera es el tiempo donde nos alegramos por los malos que caen. Todo lo contrario, nos sentimos mal cuando alguien sufre y es una persona que no tiene a Cristo. Pero fuera del periodo de la iglesia es diferente. Viene la ira de Dios. En este tiempo de la iglesia, por ejemplo, el Señor ¿qué pide? Dice, perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, a los que te persiguen. Y también se nos llama a no vengarnos. ¿Se fijan que el periodo de la iglesia es distinto? Pero cuando venga el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo cuando el Señor venga en su segunda venida, es todo diferente. Viene la ira de Dios. Dios actuará en ira sobre las naciones que se han rebelado y que han rechazado a Jesús como el Mesías. Dice también el versículo, y los turbará con su ira. Las naciones pensarán que tienen ganada la victoria, que podrán hacer su torre de Babel, esta vez con éxito. Pero no, tampoco, también ellos van a fracasar. Fracasarán en que ellos van a poder esta vez sí lograr ser su propio Dios y erigir su propia religión a su medida. Pero no, dice aquí que quedarán turbados cuando la ira de Dios en castigo venga sobre ellos. Por eso, hermanos amados, que este tiempo de la iglesia donde nosotros estamos es un tiempo para predicar principalmente el Evangelio, la gracia, la misericordia, la salvación, que Dios tiene buena voluntad para perdonar, pero sin dejar de mencionar el juicio venidero. Viene el juicio venidero, es cierto, pero este tiempo es para anunciar no solamente juicio, sino la buena noticia del Evangelio. Dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjense qué importante lo que dice aquí el salmista. Y Dios hablando, dice, yo he puesto. Este rey futuro, el Mesías, el Señor Jesús, cuando venga a establecer su reino aquí en el mundo, dice que no lo van a poner los hombres. ¿Quién lo va a poner? Dios mismo. Dios, no el hombre, es el plan eterno de Dios dar todo al Hijo. El Señor Jesucristo un día va a gobernar en este mundo. Por eso que el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino. Simplemente Jesús tomará el trono que le pertenece, que Dios el Padre le ha dado. Y allí el Señor gobernará el mundo con justicia. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Se fijan que dice, yo publicaré mi decreto? ¿Se fijan que no es un plan súbito de Dios o algo tardío en la economía de Dios, sino que es un plan eterno? Dice que es un decreto del Dios soberano desde la creación, dar todo a su Hijo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 22,
Porque el Padre a nadie juzga, sino da todo el juicio, ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios el Padre le ha dado todo al Hijo, todo al Hijo. La nueva creación que viene se la ha dado al Hijo. Estamos también estudiando en el libro de Apocalipsis. Le ha dado el título de propiedad de esta creación que está destinada a desaparecer. Y Dios la va a hacer de nuevo. Le ha dado el juicio. ¿Quién va a juzgar allí en el trono blanco? El Hijo va a juzgar. Todo el Padre se lo ha dado al Hijo. Y por eso dice ahí a continuación, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. ¿Dónde este pasaje encuentra su cumplimiento y su explicación más profunda para nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Lo recuerdan? Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una nota allí. ¿Quién es el creador según este versículo? El Hijo, ¿no? Jesús. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí, una nota más. Si Jesús es el creador, entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Muy bien. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí la lectura. ¿Cómo se cumple entonces el Salmo 2? ¿En qué persona? En el Señor Jesucristo. Este versículo, sacado de aquí el versículo 7, se refería directamente entonces a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el ungido de Dios que va a reinar en el futuro sobre el mundo es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Él es el ungido de Dios. Dice también ahí el versículo 7, si volvemos al Salmo, dice, yo te engendré hoy. Dice el término engendrar, pero no porque Jesús sea un ser creado. Ya hemos visto aquí que Jesús es el creador, por lo tanto, si es el creador, y antes de Jesús no ha habido otra creación, significa que Él es el creador, por lo tanto es Dios. ¿Por qué entonces se utiliza el término engendrar? Si usted lo ha notado, se ha repetido varias veces un término, el término heredar, herencia, heredar. Por eso se usa el término engendrar, para explicar la herencia de que Dios el Padre le da a su Hijo todas las cosas. Recordemos, hermanos, que Dios es eternamente Padre y Jesús es eternamente Hijo. Por lo tanto, no ha sido creado. Tienen, digámoslo así, la misma edad. Por ejemplo, yo como hombre tengo 37 años, pero como padre tengo la misma edad de mi hija. Y aplicándolo a la deidad es lo mismo. Dios es Padre y Dios es Hijo y ambos tienen la misma edad. ¿Cuál es la edad de Dios el Padre y la edad de Dios el Hijo? Eternos. Eso se llama lógica contundente, ¿no? Dios el Padre
tiene la misma edad de Dios el Hijo. Por lo tanto, por esa simple lógica podemos ver que ambos son eternos. Eternamente Padre, eternamente Hijo. Todo lo comparten el Hijo y el Padre. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 8 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Dios el Padre le ha dado como herencia al Hijo todas las cosas. Todo, el juicio, la creación, para destruirla y volverla a hacer. Y todo se lo da al Hijo. ¿Y qué somos nosotros con Cristo? Coherederos. Es decir, todo se lo ha dado el Padre, Dios, al Hijo, y el Hijo, Jesús, comparte todo con nosotros. ¿No es maravilloso? Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí el pedir no es una petición insolente o fuera de lugar. Ya hemos visto que Dios el Padre, ¿qué le ha dado al Hijo? Le ha dado todo. Simplemente el pedir es para que Jesús, el Hijo, reciba simplemente lo que es suyo. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es la segunda venida y también es la batalla final de Gog y Magog. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Aquí en Apocalipsis 19 encontramos una batalla que se va a librar al final de la gran tribulación, pero también hay otra batalla que se va a librar al final del milenio, al final del reino de Cristo. Veamos el primero, Apocalipsis 19, 11. Entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el Señor Jesucristo vuelve como león en la segunda venida a pelear contra las naciones que se oponen a su reino. Pero mire lo que va a pasar después, pasados estos 1000 años. Capítulo 20, versículo 7. Ya ha pasado el reino de Cristo de los 1000 años aquí en la tierra, pero mire lo que va a pasar después. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué va a pasar con todos aquellos naciones, reyes, príncipes y seres humanos que se opongan al reino de Cristo? Perecerán, no tendrán escapatoria. Volviendo al Salmo 2, dice que serán quebrantados con vara de hierro y serán desmenuzados como vasija de alfarero. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Se fijan que Dios no destruye a los rebeldes súbitamente, sino que les da tiempo y les da amonestación para que se arrepientan? Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El servicio a Dios, ¿cómo debe ser? Con temor, es decir, con amor y aborrecimiento del pecado. Alegraos también con temblor, dice allí. ¿Cuál es el verdadero gozo del Señor? Es cuando nosotros le amamos y aborrecemos el pecado. Finalmente dice el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando dice allí honrad al Hijo, literalmente dice besen al Hijo. Besad al Hijo, dice allí. Porque era una
práctica común besar la mano del rey, como una actitud de siervo, besar la mano del Señor, porque Jesús, nuestro Señor, Él nos amó y se entregó por nosotros, y nos sigue amando. Así nos lo dice Gálatas 2:20. Dice también allí, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Los que no honran al Señor, es decir, todas las personas que nosotros conocemos y que no creen en Cristo, están bajo la ira de Dios en este momento, están expuestos a la ira de Dios y al día del juicio. Pero por el contrario, dice al final, bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, felices y dichosos todos los que están en la esfera de la herencia del Hijo. No hay ira sobre ellos, tal como lo explica Pablo en Romanos, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos bajo el refugio, bajo la sombra del Omnipotente. Hemos visto en esta noche que los verdaderos hijos de Dios se someten al señorío de Cristo. ¿Está usted bajo el señorío de Cristo? ¿Se somete a Él, le obedece, le ama? Recuerden que obediencia es amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero todas las naciones que se rebelen contra Él están bajo expectativa de juicio. Nosotros que ya le conocemos, debemos ir a hablar de Cristo a ellos para que puedan encontrar en Jesús su único Señor, Salvador y la vida eterna.